This is your story. Honor your past So you wanna be starting some? and embrace the future. That's what people want. Hablar de una biopic siempre abre la misma pregunta. ¿Qué hace que una película sobre alguien famoso realmente funcione? Porque no basta con poner pelucas, prótesis y una lista de grandes éxitos de fondo. Una buena biopic debería ser lo mismo que cualquier buena película. Contar bien una historia, emocionar, incomodar cuando tiene que hacerlo y, sobre todo, construir un personaje que se sienta humano y no una estampita de santo. El problema es que muchas veces este género confunde homenaje con cine y termina más preocupado por proteger el legado del personaje que por realmente explorarlo. Y cuando se trata de alguien como Michael Jackson, esa dificultad se multiplica. Hablar de él no significa solo repasar la vida del rey del pop, sino enfrentarse a una figura marcada por el talento descomunal, la fama excesiva, la soledad, la excentricidad y las polémicas que terminaron definiendo su nombre. Michael, dirigida por Antoine Fuqua, intenta asumir ese reto, pero desde muy temprano deja claro que su intención no es explorar esa complejidad, sino suavizarla. Más que una biopic incómoda o reveladora, la película apuesta por la versión más segura, más complaciente y cuidadosa, edulcorada de su protagonista, y ahí empieza su mayor problema. Comencemos. La cinta, que cubre desde la infancia del cantante hasta la etapa previa a Bad, evita por completo los años más polémicos de su vida, así que no se le puede reclamar directamente que no entre todavía el tema de las acusaciones de abuso sexual. El verdadero problema no está en lo que omite, sino en cómo decide contar lo que sí muestra, con una tibieza desesperante, una necesidad casi obsesiva de proteger la imagen de Michael y una clara intención de no incomodar ni a los fans, ni a la familia Jackson, ni a nadie que haya comprado el boleto. Desde el guión de John Logan, y sí, cuesta creer que es el mismo que hizo Gladiador o El Aviador, todo está diseñado para convertir a Michael en una figura prácticamente angelical. Si en la serie de Luis Miguel la figura paterna era un villano de telenovela, aquí Joseph Jackson directamente parece salido de una caricatura. Colman Domingo hace lo que puede con el papel, pero el guión lo reduce a un monstruo unidimensional que solo existe para gritar, golpear y explotar a su hijo. Le faltó girar el bigote y reír como villano de caricatura. Y sí es verdad que está documentado, tanto por Michael como por la familia y otras personas, que el papá de Michael era una persona difícil e incluso fue muy duro tanto con Michael como con sus hermanos, pero esa complejidad no la vemos, no vemos ese conflicto real, solo lo vemos cuando se necesita un villano, un antagonista. Pero después de varios cinturonazos y traumas infantiles, la película da un salto brusquísimo hacia el Michael adolescente, ese niño solitario que leía Peter Pan y el Mago de Oz, ahora convertido en un joven genio incomprendido, sensible, puro y aparentemente incapaz de cometer un solo error moral en toda su existencia. Aquí la película entra peligrosamente en territorio de hagiografía. El Michael de Fuqua no camina, flota, no adopta animales exóticos porque sea excéntrico, sino porque es demasiado noble para este mundo. No compra media juguetería porque está intentando llenar vacíos emocionales, sino porque ama demasiado a los niños enfermos. No se opera la nariz por inseguridad profunda, sino porque la película necesita justificar cada una de sus decisiones, como si estuviera redactando una defensa legal. Todo está tratado desde una mirada justificadora, casi exculpatoria, como si la película estuviera más preocupada por limpiar el expediente que por explotar a una persona compleja. Y no me malinterpreten, yo soy bastante fanática de Michael y de su historial musical, pero incluso desde ese lugar resulta evidente que para que una biografía o una biopic realmente tenga peso, relevancia o un verdadero impacto dentro de la cultura pop, necesita una búsqueda real del conflicto. Tiene que haber algo más que la simple admiración al personaje, no basta con repetir lo que ya sabemos que pasó, ni con construir una versión idealizada del artista. Tiene que existir una intención de rascar más profundo, de encontrar contradicciones, zonas incómodas, errores y humanidad, porque si no,
todo termina reduciéndose a una sucesión de canciones, videos tras videos, éxito tras éxitos, como si estuviéramos viendo una recopilación de videoclips de lujo en lugar de una película que realmente tenga algo que decir sobre su protagonista. Y justo ahí es donde Michael falla, porque existen ejemplos recientes que sí entendieron cómo hacer una biopic más interesante y con verdadera intención narrativa, como Better Man de Robbie Williams, Rocketman de Elton John o incluso A Complete Unknown, la reciente película sobre Bob Dylan. Todas esas cintas entienden que no se trata solo de mostrar los grandes éxitos, sino de construir un conflicto, explorar contradicciones y darle al personaje una dimensión más humana. Incluso This Is It, que ni siquiera es una biopic sino un documental sobre su última gira, logra mostrar mejor quién era Michael dentro de su arte. Ahí vemos momentos de tensiones reales, entendemos su perfeccionismo, su obsesión por cada detalle y la seguridad con la que imponía su visión artística. Si algo no le gustaba lo decía y lo hacía con total confianza porque sabía perfectamente quién era y lo que quería lograr sobre el escenario. También se percibe el enorme respeto que su equipo le tenía, no desde el miedo, sino desde la admiración por su disciplina y su talento. Ahí sí hay una verdadera búsqueda por hacer que el espectador entienda cómo se desenvolvía Michael dentro de su faceta como artista, mucho más que en esta película que supuestamente pretende contar su vida. Y tampoco ayuda a que personajes fundamentales dentro de la vida de Michael simplemente no estén. Uno de los casos más evidentes es Janet Jackson, una figura clave no solo dentro de la familia Jackson, sino también dentro de la historia personal y artística de Michael. Su ausencia le quita peso a la narrativa porque inevitablemente deja huecos importantes en la construcción del personaje, y aunque esto también se debe a que la propia Janet ha dejado en claro que no quiere tener nada que ver con esta película, esa omisión termina afectando el resultado final. Y eso es justamente frustrante porque Michael Jackson fue justamente eso, una figura fascinantemente contradictoria, un genio artístico, una celebridad descomunal, un hombre profundamente roto y también alguien rodeado de sombras imposibles de ignorar. Pero aquí no hay contradicción, no hay conflicto real, no hay zonas grises, solo hay víctima. Su vida profesional tampoco sale parada, los discos aparecen casi por generación espontánea. Thriller, probablemente una de las obras pop más importantes del siglo XX, surge como si Michael se encerrara en una tarde con buena iluminación y listo, obra terminada. Nunca entendemos realmente su relación con Quincy Jones, ni el peso creativo de colaboradores como John Landis, ni el contexto cultural que convirtió a Jackson en el artista que fue. Todo está resumido en montajes rápidos y escenas que parecen checklist de Wikipedia. Eso sí, cuando la película se calla y deja que suene la música, ahí sí despega, porque los productores saben perfectamente cuál es su arma secreta, las canciones de Michael Jackson. Es imposible pelear contra eso. Desde los éxitos de los Jackson 5 hasta Billie Jean y Thriller, la película encuentra sus mejores momentos cuando deja de fingir que tiene algo profundo que decir y simplemente permite que el espectáculo haga su trabajo. Ahí sí funciona, ahí sí emociona, ahí sí uno recuerda por qué Michael fue Michael. En gran parte gracias a Jafar Jackson, sobrino de cantante que sorprende bastante, más de lo esperado. Entre prótesis, maquillaje y narices falsas, logra algo difícil: convencer en pantalla, especialmente bailando. Si hay momentos donde desaparece el artificio y realmente parece que estamos viendo a Michael. Sin él, esta película sería todavía más plástica, pero ni siquiera Jafar puede salvar un filme que se siente más como una lista de reproducción filmada que como una verdadera película. Michael tiene una producción impecable, una puesta en escena elegante y una colección de canciones inmortales, pero narrativamente es un producto extremadamente seguro, demasiado cómodo y profundamente superficial. No molesta que no quiera ser un documental judicial, molesta que no quiera ser honesto, molesta que le tenga tanto miedo a la complejidad, molesta que trate a una de las figuras más fascinantes y contradictorias de la cultura pop como si fuera una figura de cera aprobada por relaciones públicas. Es una película Hallmark con un presupuesto millonario. Quien busca escándalo, mejor que vea un documental. Quien quiera profundidad, que lea una biografía seria, pero quien solo quiera recordar una época, cantar Beat It con extraños en la sala y tarareando Thriller como si fuera 1983 otra vez, probablemente encontrará aquí justo lo que vino a buscar. El gran problema será la segunda parte, porque tarde o temprano habrá que hablar de aquello que realmente definió el final del mito, y ahí ni toda la música del mundo podrá salvarlos. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.